Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz y estamos muy contentos de volver a comenzar con estos episodios. Y bueno, pues el tema que tenemos es acerca del seminario que estamos llevando a cabo en la Escuela de Formación Cristiana aquí en Vida Abundante en Torreón, Coahuila. Muy contentos, muy animados porque hemos tenido muy buenas sesiones, la gente está respondiendo pues con mucho interés y precisamente es porque estamos pues metiéndonos en la mente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y hoy nos acompaña un excelente amigo, maestro también, y excelente líder. Tenemos a Emanuel Morón. ¿Cómo te encuentras, mi hermano? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, Sí, bien, todo muy bien, gracias a Dios. excelente, qué bueno verte aquí con nosotros. Gracias por la invitación, la verdad, es un No, gracias a privilegio. ti por estar aquí con nosotros. Mira, estamos muy expectantes, creemos, platicamos la maestra Laura Grimaldo y tu servidor, que tienen muy buenas ideas. Entonces queremos que Ok, mira, yo soy amante de las ideas. sí, Tú sabes que en el mundo las ideas han influenciado no mueven al mundo. solamente una comunidad, Sí, sino naciones, exacto, ¿no? Los libros, los pensadores, los filósofos, y no se digan los escritores de la Biblia. de Entonces nos acuerdo. vamos a centrar precisamente en esta parte de los profetas, de los apóstoles, que fueron los autores bíblicos, que tú sabes que fue variado, pastores, cobradores de impuestos, Sí, médicos, bueno, un sinfín, ¿verdad? De personas que todos tienen el mismo enfoque en el mensaje. Entendemos nosotros y somos celosos en esa parte de que el centro de todo o lo que gira alrededor de cada pasaje de la Biblia es en torno a Jesucristo, de acuerdo, definitivamente. Y así es. bueno, partiendo de aquí, presentándote, agradeciendo tu participación y colaboración con nosotros, queremos comenzar con una pregunta, Emanuel. Ok, En este caso sería para ti, para ti, ¿qué parte, ¿qué parte de la Biblia ha sido la que más ha influenciado tu vida con respecto a un rema, una historia de la Biblia, un versículo, un pasaje? Para ti, ¿cuál sería? ok. Bueno, reitero el agradecimiento en estar acá. Insisto en que es un privilegio. Y pues, retomando tu pregunta en sí, no creo que haya sido un pasaje o un versículo en particular, sino más bien un concepto eh, que es el amor de Dios. Ok, Creo que eso fue lo primero que me sedujo, que me atrajo y que me transformó, creo yo. Porque amar a veces no es sencillo. Cuando tuve mi primer encuentro con Dios, honestamente había un odio muy profundo en mi corazón por mi padre. Y escuchar ese concepto de amor y que Dios ama de la manera en que lo hace, independientemente de cuál sea nuestro pasado o incluso nuestro presente, me choqueó. O sea, ¿cómo es posible que Dios ame a todo tipo de personas, independientemente, insisto, de lo que hayamos hecho? Y eso me sacudió y me conmovió mucho. Y creo que lo sigue haciendo porque, pues honestamente, tampoco me considero una persona buena, ok, y todavía, a pesar de tener tiempo de conocer a Dios y todo ello, y de saber que en mi propia naturaleza o en mi esencia no soy bueno, sino que todo es a través de la gracia de Jesús, y que Dios me ame a pesar de que sabe que en un futuro, con un 99.9% de probabilidades, que le voy a fallar, y me sigue amando, ¿no? Porque muchas veces nosotros perdonamos, pero ponemos como condicionante el que no me vuelvas a fallar. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y Dios nos ama a pesar de que sabe que lo vamos a volver a hacer. oye, si no es mucha impertinencia, No, no, dale, dale. o sin mucha discreción, ¿qué edad más o menos, bueno, más bien que te acuerdes tú, qué Ajá. edad era en promedio lo que tenías cuando tenías ese odio? Ese Porque odio. imagino que fue una etapa, ¿no? De Sí, rencor. sí, 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 fue de adolescente.
fueron varios años, más o menos de mis 12, 13 años hasta los, digamos, 18. Fue ese Unos periodo 5 de años, tiempo, más o unos menos. 5 años, donde sí tuve un profundo rencor y odio por mi papá. Lo digo todavía con la voz entrecortada, te soy honesto, pero llegué a escupirle la cara. Nunca llegamos a cuestión de golpes, pero créeme que me moría de ganas. Y sí fue algo que me... ¿Te acuerdas de Ah, no sé, alguna conferencia, alguna predicación, alguna enseñanza sí, que digas, esta palabra me quebró en relación al sí, amor, ¿no? ¿Sí acuerdas cuál? ya, eres un bañado, cuate. Ya estás que Ya estoy acá. Sí, me acuerdo muy claramente. Me acuerdo muy Ok. claramente. Fue en el Congreso de Visión Juvenil, allá en Ciudad En Juárez. Juárez, ok. Sí, eh, una plática en relación precisamente a eso, al perdón a los padres. Y fue incómodo escucharla, porque pues en un momento no quieres, no sé, batallas tal vez. Pero no recuerdo ni en qué momento yo ya estaba tirado en el suelo llorando, como creo que pocas veces lo he hecho en la vida. Ok. Y volviendo de Ciudad Juárez, me fui a buscar a mi papá. Fui a buscarlo y pues le platiqué el tema. Le platiqué el tema y fue en ese momento, allá estando en esa conferencia, en esa plática, donde Dios quebró ese odio, ¿Tu papá quebró ya ese era pastor rencor. ahí No, no, para no, ese el cuate tiempo? todavía, el compa andaba perdidote, Ok. andaba muy, muy, muy mal Ok. todavía. Y precisamente por eso fue que pues todavía no había un perdón hacia él, pero fue un proceso, porque en esa etapa de odio, de esos 5 años, más o menos a la mitad de esa etapa, fue que Dios habla a mi vida. Digamos, a los 15 años, 15, 16 años, cuando Dios me habla, y pues francamente nunca me habían predicado de esa manera un tema tan, tan, tan específico, ¿no? O sea, perdona a tus papás por sus errores, por, Ok. por lo que hicieron, por la manera en que se equivocaron y todo ese rollo, y fue bien, bien revelador para mí, y sí fue en ese momento en particular. Ok. Ok. Ya. Ok. Bueno, mira, si me preguntas a mí con respecto a algún rema, bueno, los que no saben, un rema lo consideraríamos como una porción de un pasaje, un versículo bíblico, que es donde Dios directamente te está diciendo algo, ¿no? Que yo creo que algo Se fue te similar, revela. ¿no? Sí, sí, Contigo. de acuerdo. Pero a mí fíjate que más que una historia, un rema o un verso, es un pasaje. Bueno, sí, Ok, es una parte de un pasaje. En este caso es Apocalipsis 23, ok, creo que es no, 21, versículo 3, donde habla acerca de que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres ok, y Él será su Dios y demás, ¿no? Cuando se entiende que el tabernáculo es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial de Dios, y que Dios, para los que nunca lo habían escuchado, o a lo mejor no se había planteado de esta manera, no sé si tú lo habías escuchado, es como hablar de una tercer venida de Dios. ok, Por ejemplo, entendemos que la primera, Jesús como hombre, como cordero, la segunda, la que estamos esperando, ok, ¿no? Pero va a llegar un momento en que vamos a iniciar el milenio ya, y al finalizar el milenio, o sea, vamos a esperar 1000 años, que personalmente creo que es algo literal, ya concluyendo, pues viene ahora el tercer, no regreso, sino la tercera manifestación pública, ya, pero no del Hijo ni del Espíritu Santo, sino del del Padre, Padre. de acuerdo, sí. Y wow, ¿no? Eso me, como viste los ojos, Te hice ¿no? explotar la cabeza. Y yo digo, qué magnífico es que Dios provoque esa expectativa, ¿no? En el Antiguo Claro, Testamento, provocando la expectativa de la venida del Hijo de Dios sí, y del el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Si lo quieres ver como otra manifestación pública. claro, Eh, Ahora estamos expectantes al segundo regreso de Cristo, sí, definitivo, y estamos expectantes en el milenio. Pienso que vamos a estar igual anhelando ajá, que el Padre esté entre nosotros en la ya, tierra, ¿no? O ya, sea,
por donde lo veas, lo meditas y, no sé, por ejemplo, pensando en voz alta, el hecho de pensar que Dios abandona el cielo, que Mm. hasta ahora en la eternidad ha sido su hogar. O trae el cielo acá. Exacto, ¿no? Sí, Y desciende con nosotros, sí, nada ¿no? más. Eso es fabuloso y bueno, Sí. es de los que más ha influenciado en mi vida, Ok. en lo personal. Entonces, excelente. Pasamos con la segunda pregunta, Emanuel. A ver, dale. Emanuel Morón. ¿Sí te mencioné al principio, Emanuel Morón? Sí, Sí, dije sí, Emanuel. sí, sí. ¿Cuál crees que sea el hecho más evidente, según tu perspectiva, para confirmar que la Biblia es la palabra de Dios? Repito, ¿cuál crees que Ujú. sea el hecho más evidente para confirmar que la Biblia es la palabra de Dios para ti? El El hecho, hecho más evidente. algo, no sé, puede ser historia, puede ser, ah, no sé, pruebas de Claro. Isaías y carbono 14 y esas cosas. No sé. No, pues no soy así muy buscador de pruebas científicas o algo, pero o no tengo la certeza de muchas de lo que se menciona, pero pues sí escuchar a gente que realmente se ha puesto a estudiar el tema, y que entre más investiga se da cuenta de que realmente Dios es real, ¿no? Las pruebas históricas, por supuesto, todos los registros, los antecedentes, el hallazgo de copias muy antiguas de los entonces rollos de libros de la Biblia, Sí. que pues los estudiosos sacan datos de que se escribieron en determinadas fechas y hay una cantidad enorme de años de diferencia entre un escrito y otro y que pues guarden coherencia, pues lo hace una obra única, ¿no? Pero sobre todo el efecto en el corazón de la gente. Ok. Creo que eso para mí es la evidencia más irrefutable y el milagro más grande que podemos ver, ¿no? O sea, nos podemos ir a lo macro, la creación del universo, la coherencia que existe, una pequeña variación, por ejemplo, según he escuchado, una pequeña variación en la temperatura o en algo del planeta Tierra, Sí, las una inclinación, ¿no? A distancias, los grados. algo provocaría que la vida no fuera posible acá, ¿no? La inmensidad del universo, y esas cosas me impresionan y me intimidan. Y a lo más pequeño que pudiéramos hablar, no sé, que es una persona, un milagro en el corazón de una persona, porque yo sé que, como lo que contaba ahorita, lo que te contaba ahorita del milagro en mi corazón, ¿no? Ok. De un perdón hacia un padre, sé que ha sucedido en muchísimas personas y creo que tú también puedes ser un vivo ejemplo, ¿no? Y para mí eres un testimonio de lo que Dios ha hecho, porque te conocí en un antes y te conocí en un después, y eres un Oscar antes de Definitivamente. O y sea, un tú, Oscar tú ahora. para ti lo evidente es una vida transformada, ¿no? Sí, Literalmente. sí, 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 Eh, sí, y no es a través de engaños, ni mucho menos, sino Manipulación. nada de manipulación totalmente, sino que es eso, la palabra de Dios teniendo un efecto en la vida de las personas. No sé si también te lo comenté en alguna ocasión y todavía se me atoran un poquito las palabras y pido una disculpa, pero yo No, no, tenía una nada. tartamudez Ah, ok, bien, ok. bien, bien Sí, sí, evidente, escucha algo. y que de repente ya no la tenga, me daba miedo hablar frente a una persona. Ok. Cuando así estaba en la escuela o algo e iba a pedirle un lápiz porque se me había olvidado o lo que sea, un sacapuntas a un compañero, practicaba qué le iba a decir. Me voy a parar, le voy a decir, me prestas el sacapuntas. Y lo ensayaba. O cuando iba a la tienda o algo así. Y cuando le decían Exactamente. te daba el tic del Drake y George, ¿sí lo has visto? Esa parte. Algo así. Empieza así el cuate, una hermanita le dice,
que es mala según esto, ¿no? Ok. Con él, porque es su hermanastro. Ok, sí, Y ya, él sí. es bien emocionado porque va a salir en el clima con su papá a dar la información. Ajá. Y él bien emocionado, bien picado y de repente, pero vas a estar ante millones de personas. Y él se acuerda ahí mientras escucha esa voz en su mente Empieza a y paniquear. empieza con un ti y empieza a tartamudear y bueno, me imagino que algo así por ahí, ¿no? Sí, algo similar provocado por mis múltiples inseguridades. Ok, ¿era Este, esto más que nada una inseguridad? yo creo que ¿Tu sí, tartamudez? sí, yo creo que sí, sí, era una inseguridad muy grande por mi apariencia, por lo que, no sé, básicamente eso yo creo. Este, eh, por el lugar donde vivía, en un pueblito y cuestiones por el estilo, ¿no? Como que me menospreciaba muy feo yo. Pero se te quitó en Cristo ya, ese Sí, problema. ¿Pero en sí, Cristo o antes? no, en Cristo. Ok. En Cristo comencé a tener una mejora un tiempo antes. No, tampoco quiero mentir, pero sí recuerdo que a veces, no sé, me tocaba orar. Recuerdo una ocasión incluso que llegué a un grupo de jóvenes y nos pidieron que nos presentáramos a los nuevos. Y cuando me presenté tartamudeé y recuerdo que dos chavitos al fondo se burlaron de mí, y ya en Cristo. Y eso te movió. Fui a esa iglesia y todo el rollo y en la vida me volví a parar ahí, la verdad. Este, y, y ya con el pasar del tiempo y todo ello, pues Dios me fue sanando, me fue dando un poco más de seguridad, y pues puedo decir que pues, creo que se quitó. Digo, de repente estaba, Ahorita que empieces, ya sé cuánto oye, faltó algo ahí. pero qué bueno que tocas el punto con respecto a una vida transformada. Hablábamos hace recientemente, ahora con el seminario que tenemos del efecto de su palabra, y comentábamos cómo es que el nuevo nacimiento Ujú. no consiste solamente en dejarse los hábitos o ciertos hábitos o vicios, Sí, sino que realmente el nuevo nacimiento es literalmente una vida nuevo. transformadora, es Sí, una nueva naturaleza de acuerdo. puesta en ti, ¿no? Que eso sí te transforma. Yo ahorita que tú comentas cómo me conocías antes, sí, yo puedo dar pues ese testimonio de que sí fue un drogadicto, inseguro, malo, perverso y demás. Y escucho el Evangelio, escucho que Dios me llama a volver a casa y mi vida se transforma hasta la De fecha. acuerdo, ya. Sí, no hay vicios, gracias a Dios, ni ganas. Eso Ya es. lo que antes amaba, eso es lo radical, ¿no? Que Sí, antes lo que amabas, con lo que deleitabas, lo que era el significado de tu vida, ya. ahora viene a ser despreciado por ti, menospreciado, te provoca náuseas, no le encuentras significado ni propósito, lo ves, lo aborreces, Sí, simplemente no porque destruya tu vida, sino que porque simplemente eso te aleja de Dios o le sí. indigna a Dios, ¿no? Más Ujú. que por el temor de lo que lo hiciste, que es válido, pero más que nada de que lastimé el corazón de Dios, Ya. mi pecado, mi rebeldía, mi anarquía, ¿no? Entonces, por ese lado, sí hicimos ese hincapié porque mucha gente piensa que se trata solamente de dejar vicios, o portarse bien, para que le vaya bien. Y yo he visto gente que ha retrocedido precisamente por pensar que ya están haciendo diferente las cosas, están dejando ciertos hábitos, ya no están tomando y piensan que Dios va a responder a dejar un vicio en el sentido de que les va a ir mejor. Ok. No sé si me explico. Por ejemplo, dejo de tomar y automáticamente mi matrimonio va a mejorar. Que puede que sí, Sí, pero puede suceder que empiezan ahí todavía complicaciones, etcétera, y el hombre o la mujer que haya pensado de esta manera, haya caído en esta red, reniegue contra Dios. ¿Cómo? Si acabo de dejar esto, ¿por qué me está yendo así? Y se retiran, ¿no? sí, con conductas más o menos como tipo de religión, ¿no? De hago las cosas porque es una regla. Y más que eso, ciertamente, como bien lo mencionas, creo que es por un nacimiento nuevo. Es porque Dios hace algo en ti y no solamente dejas de hacer cosas, sino que Dios pone algo en ti para hacer cosas nuevas, cosas que antes no te atrevías a hacer o no sabías que podías hacerlas
comienzas a hacerlas. Dios pone pues el don, el talento, la habilidad, no sé, y te hace desarrollarlas de tal manera que... Pues creo que cobra mucho sentido ahorita si queremos tomar un pasaje como ejemplo. Creo que es 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, sí, nueva criatura, nueva creación es. sí, O sea, no es que suene bonito o romántico, es una es que realidad, es una realidad. totalmente. Nueva criatura, es una nueva creación. Y Sí. sí, entiendo yo y lo veo con mi familia que me conoció en ese estado, en ese tiempo, o más bien en esa etapa. Ujú. Y mis amigos, el barrio, que me miraban y alguien totalmente diferente. Sí llegué a ver entrecejos así como que, ¿Qué le pasa a este ¿qué loco? onda, no? ¿Por qué tan diferente? Sí. Bueno, ok. Otra cosa, otro puntito que tú retomabas ahorita lo quiero retomar. Ujú. Es con respecto a la evidencia de la creación. Sí, ¿Sí? sí, no, De totalmente. que ahorita los que nos están ahorita escuchando es la pregunta que le hacemos a Manuel es ¿qué hecho confirma para ti que la Biblia es inspirada por Dios? Igual te lo podemos preguntar a ti. Para ti, ¿qué hecho, no? Tú ahorita decías acerca de la creación y una vida transformada. Retomándolo del punto de la creación. Mucha gente tiende a tener como religioso, ahorita que hablabas de la religión, la Biblia, como que es un concepto para mí religioso y solamente el cura de la colonia puede abrirlo, o simplemente es para ancianos este libro religioso y demás. Pero nos damos cuenta que la Biblia está muy actualizada, tiene evidencias, ahorita que hablabas de la ciencia, evidencias científicas, y bueno, con el punto del universo. La Biblia enseña, por ejemplo, en los Salmos, que dicen necio en su corazón no hay Dios. Ahora, si yo le digo a una persona, vamos a suponer que estamos ahí dialogando y viene conmigo y me dice, yo no creo en Dios, y le digo, mira, pues dice la Biblia que dice necio, o sea, eres un tonto, eres un necio. No lo voy a convencer, obviamente, ¿verdad? Aunque sea verdad lo que estoy diciendo, porque es de la Biblia, ¿no? Sin embargo, si lo queremos tomar como un poquito más objetivo, ahorita que platicábamos previamente a iniciar este podcast, era de la objetividad en Dios y en las cosas de Dios y en su palabra sobre todo, que existe, que no es algo subjetivo, porque yo le puedo decir a una persona, ¿sabes qué, Manuel? Vamos a suponer que tú eres una persona no creyente y te digo, Manuel, yo no creo en Dios. ¿Sí? Y tú vas a decirme, no, es que sí es realidad, demuéstrame que Dios existe. ¿Cómo, no? Y uno puede sacar un argumento filosófico, moral, ¿no? De por qué está sufriendo la gente, por qué hay mucha maldad, etcétera. Pero vamos a suponer que yo soy una persona que razona mucho y por eso se inclina más a la ciencia. Y porque es, bueno, no exacta, pero bueno. Hay ciencias exactas. Están a favor de la objetividad, ¿no? Y siempre están como que vamos a cuestionar ahora esto y vamos a hacer esta teoría y este experimento, ¿no? De hecho, la ciencia afirma que no existen verdades absolutas con ellos, siempre están abiertos, ¿no? Y bueno, es bueno esa parte, ¿no? Esa parte crítica. Ahora, yo vengo contigo y te digo, no, demuéstrame que eso existe. Tú dices la creación y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Ahorita que hablabas tú de la sincronía, de la perfección, de la armonía, etcétera, creo que es un muy buen punto a favor de nosotros, como creyentes, para decir, Dios es evidente, Dios es real. Por ejemplo, en la ciencia hay un método científico, bueno, no más que método, si lo quiero mencionar como argumento científico, la causalidad. ¿Sí? Que todo, básicamente, todo efecto, va bien, sí, tiene una causa, ¿no? Sí, exacto. Y la pregunta sería, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Yo te podría hacer eso, ¿no? Yo lo pensé también, creo. Y que tú digas, y ahí creo yo que para muchos creyentes como nosotros es que responder a eso, ¿no? Platicábamos en el seminario y les mencionaba, ¿tú qué responderías a esa respuesta que es válida, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Sí. Ahora, pienso yo, no sé cómo tú lo veas, que si nuestra respuesta puede ser, no es que Dios no, es eterno, vuelvo e insisto en el punto de que es verdad, pero yo lo puedo ver subjetivo. Sí. Tú me dices, es que Dios me transformó, yo lo voy a ver subjetivo. Para mí no va a ser como que muy evidente, de la misma manera la creación, ¿no? Sí. Para mí es subjetivo esa parte, no hay, demuéstramelo. Sí, pruebas palpables, vaya.
vamos, Sí. algo observable, es que es observable, acuerdo. medible, repetitivo, etcétera. Ahora, me gustó mucho, hicimos como que una especie de dinámica Ujú. en donde en un diálogo respetuoso y así con alguien que no es creyente, les comentaba a las personas que estaban ahí en la audiencia que seguramente en su casa tienen familiares que no, yo no creo en Dios, ¿no? O dudan de la existencia de Dios Ujú. y que digan, demuéstrame, que les digan, demuéstrame, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? No, es que Dios es eterno, o dice el necio en su corazón, no hay Dios. Digo, les decía yo a ellos, es una respuesta válida porque es bíblica. Sin embargo, pienso que podemos tener una habilidad todavía mucho mejor al responder para la gloria de Dios. De Y acuerdo. les decía, bueno, si alguien les llega a preguntar, ¿quién creó a Dios? Sí, tú puedes decirles, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Las leyes universales son universales. Ujú. Nosotros nos regimos Regimos, así es. con esas leyes, Ujú. ¿no? Nos vamos con la ley de la entropía o la de la termodinámica, que básicamente te dice que el universo está en expansión y muchas de estas personas que se consideran ateas dicen, ¿sabes qué? No, yo creo en la ciencia y les preguntas, bueno, ¿cómo se originó el universo? Yo digo que el universo se originó porque Dios lo creó. Es espíritu. La Biblia dice que las cosas que no se ven fueron creadas. Las cosas que se ven fueron creadas de las que no se ven, ¿no? Y resulta impresionante que ahora nuestra ciencia, la tecnología, el átomo que antes se ignoraba y bueno, ya saben, ¿no? Que no se ve, pero sabemos que existe. De acuerdo. Ok. Entonces les puedes decir a esas personas, ok, Dios, si tú dices que creó el universo, yo como creyente, lo estoy diciendo, lo estoy afirmando porque la Biblia lo dice, tú como ateo, ¿cómo respondes a la creación del universo? Y te van a decir, casi siempre, el Big Bang. Ujú. ¿Por qué? Porque es algo de la ciencia, ¿no? De Sí. científico. Y aquí tenemos un punto a favor nosotros. ¿Cuál? De que precisamente un creyente, George Lemaitre, un sacerdote que fue también científico y matemático, él propuso esto y alguien que se le opuso a esta teoría del Big Bang, ellos bautizaron esa teoría, creo que era de la hipótesis del átomo primitivo, creo que se llamaba el libro de este cuate, y de ahí unos científicos que estaban negando eso, lo ridiculizaron y ellos le dieron ese nombre, Big Bang, la teoría del Big Bang, como algo peyorativo. Claro, ok. Entonces tenemos un punto nosotros, oye, güey, tú me estás diciendo, tú me estás hablando de que, ¿sabes qué? No es que más bien, un científico creyente está dándote esta propuesta o esta teoría, porque te pueden considerar como ignorante. Ya, de acuerdo. Ya ves, el ateo te va a decir, yo soy intelectual y tú creyente eres un tonto. Va, de acuerdo. ¿No? Entonces, tú puedes decir, bueno, soy tan ignorante como George Lemaitre, ¿no? O soy tan ignorante como Francis Collins, ahora que platicábamos en el seminario, decíamos que es el director del genoma humano, del proyecto del genoma humano cristiano y contemporáneo. Creo que todavía está vivo el señor. Ya. Bueno, el caso es que yo como creyente contigo te puedo argumentar de una manera todavía un poquito con más habilidad, si así lo quieres decir, de responderte. ¿Quién creó a Dios? No, es que, espérame, yo no me rijo. Si yo hago un monito de nieve o un mono de nieve, yo no me voy a regir por las mismas leyes del mono de nieve. De la misma manera, Dios no está sujeto a su creación. Leyes, claro, de acuerdo. Y es externo libremente y libremente puede ser eterno. Dios, es ¿no? correcto. Y la gente... Y les puedes voltear la pregunta, decirles, bueno, ¿tú crees que a ti te creó el universo, el Big Bang? Sí. Entonces, ¿quién creó a tu creador? Ya. Al universo. Sí, de acuerdo. Y es argumentando, pues, de esa misma manera, creo yo, donde pudiera alguien jactarse de que no creer en Dios es algo inteligente. Una vez escuché esto de que hasta por sentido común es mejor creer en Dios, porque si llega ese momento del fin, de la muerte de cada persona, donde todos vamos a llegar un día, si tú no creíste en Dios, al momento de ya estar allí en la muerte, y si alguien más está ahí a un lado y ese sí creyó en Dios, al momento en el que se topan con ese momento,
el que creyó en Dios, y si al final de todo esto realmente Dios no existía, realmente todo en lo que creímos no es cierto, el que no creyó en Dios va a morir y punto. Se va a acabar su vida y no va a ganar ni perder nada. Simplemente no va a tener la razón. O sea, creyó toda su vida en Dios y al momento no hubo ese Dios, él no pierde nada. Pero si sucede lo contrario, de alguien que no creyó en Dios y al momento de ya, al finalizar su vida, se encuentra con ese Dios que realmente sí existió, él va a perderlo todo. Porque se va a dar cuenta que, híjole, toda mi vida no creí en Dios, y ahora que estoy en la muerte, pues bueno, mi destino, mi eternidad Sí. es sin Él o estar lejos de Él. Entonces creo que hasta por sentido común es mejor creer, porque al finalizar de todo esto, si no pasa nada, pues bueno, no pasa nada. Pero si realmente Dios está allí, voy a perderlo todo. Y si lo hablamos de esa manera, por inteligencia, Y por sentido común, y como por dices. sentido común es mejor creerlo. Sí, sí, como suena como un argumento filosófico, ¿no? De Sí. que, bueno, vamos a pesar, ¿Qué vamos es a poner mejor? en balanza Ujú. este tema de que Dios existe o no. Si no, yo no pierdo nada, tú no pierdes nada, pero ¿cuál Y si filosofía sí, es mejor? Y si sí, híjole, ahí es el tema. tú vas a perder y yo no, Sí. de cualquier manera. Y bueno, creo que también es muy válido esa parte. Es que las cosas de Dios es mucho sentido común. Sí. Por ejemplo, es clave lo que comentabas ahorita de la fe. Creo que se necesita más fe. Totalmente. Pensar que de un accidente cósmico Se creó salió todo otro esto. accidente que eres tú y te uniste Ya. sexualmente con otro accidente para que naciera un tercer accidente. Sí. Suena muy tonto, ¿no? Ya. O mencionar que venimos de un proceso evolutivo. Ujú. Cómo salió de las aguas y hasta la fecha, no sé si tú sepas, no existe ninguna especie que cambie a otra. De acuerdo. O sea, sí se habla de la adaptación, ¿o qué? de la microevolución. Ajá. Es que oye, que pasaste, no el lunes, ¿no? Que pasaste, que no veías nada y me dijiste, oye, no veo nada. ¿Cómo ves tú? Y yo te dije, la microevolución, brother. Ya. De que me adapto al ambiente, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso sí existe. Muchos pajaritos, de hecho, Sí, están en otro ambiente y el pico se les hace diferente, De etc. acuerdo. Pero no hay ninguna especie que se cambie a otra. Sí. Entonces, la Biblia tiene las bases para decirnos, por ejemplo, desde un principio Dios dijo, sea cada uno según su género, en Va. Génesis. Ujú. O otra, por ejemplo, otra evidencia que dice la Biblia que el hombre fue creado del polvo. Y Ya. hoy sabemos que en la tierra y nuestro cuerpo tiene elementos que están en la tabla periódica, ¿no? Sí, de acuerdo. Fósforo, calcio, nitrógeno, etc. Ujú. Y ahí está en la Biblia, por eso yo me comentaba en un principio, en esta segunda pregunta, de que la Biblia está muy actualizada. Totalmente. La Biblia, creo que hasta ahorita de los libros que he leído, tú también que eres un buen lector, la Biblia nos muestra el origen del hombre, el propósito del hombre y el destino Sí, del hombre. es totalmente atemporal la Biblia. No se puede enmarcar en un solo tiempo. Sí, creo que en cada uno de sus escritos, de sus libros, en cada uno de sus pasajes, podemos adaptar algo a la época, no por ideas nuestras, sino por la revelación de Dios en nuestras vidas. Sí, totalmente de acuerdo. No es solamente para un tiempo, sino para la eternidad. Emanuel, ¿por qué cuestionar este tipo de cosas aun cuando sean evidentes? Siempre es bueno, creo yo que siempre es bueno el preguntarse. Siempre es bueno. También lo platicábamos ahorita antes de comenzar, de cómo nos hemos dado cuenta que hemos estado en el error. Y en su momento pensábamos que estábamos bien, pero el día de hoy, viendo en retrospectiva, nos damos cuenta de que teníamos ideas de cómo se practica el evangelio, de conceptos de Dios, de conceptos de cómo se hace iglesia y todo ello, que en su momento, insisto, pensábamos que eran lo correcto y el día de hoy nos damos de topes en la pared porque la regamos en su momento. Sí. Entonces, creo que siempre estarse cuestionando es una buena práctica.
porque aparte no te hace un creyente que te crea todo lo que te dicen, porque la propia Biblia lo dice. No te burles de la profecía, sino que más bien retén lo bueno y desecha lo malo. O sea, es profecía, es palabra de Dios, pero en el mensaje hay hay un factor humano que participa. Exacto. Y que puede provocar que parte del mensaje... Oye, es que eso es sorprendente. Cómo Dios, sabiendo de nuestra imperfección, ha delegado al hombre que administre Ya, de acuerdo. sus pensamientos, Sí, no, trazado en la Biblia. Cómo Dios, su mente, de la inspiración de la Biblia, su palabra, es transmitida y usa como instrumento a los hombres, ¿no? Ya. Seres imperfectos. Y que alguna persona podría, de hecho tengo familia cercana que argumenta y me dice, es que no puedo confiar en la veracidad de la Biblia Okay. porque lo escribieron seres humanos, hombres, precisamente porque sabemos que somos imperfectos. De acuerdo. Ahora, lejos de nuestra imperfección, eso no quiere decir que al ser instrumentos, la Biblia, por ser fuente de inspiración divina, venga contaminada y al entrar en nosotros, si así lo queremos llamar como Ya. vasos, la contaminemos nosotros. Ujú. Creo que es donde entra el error de la gente de pensar de que, ahora, volvemos al punto de las evidencias, ¿no? De cómo hay un mismo mensaje, diferentes épocas, diferentes autores, etcétera, y todo enfocado en Cristo, su regreso, su reino y demás. Que podríamos argumentarlo y decirlo. Ahora, si lo ponemos de una parte más contemporánea, vemos cómo, precisamente como habla el seminario que estamos llevando, el efecto de su palabra, al día de hoy, al creyente, esto sigue siendo un alimento, esa es la palabra, continuo, porque Dios lo estableció de esta manera. Mateo 4, en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Y Romanos 12, renuevan su mente para que conozcan la voluntad de Dios, De ¿no? acuerdo. Etcétera, etcétera. Bueno, te pregunto a ti, ¿tú crees que al comparar la palabra de Dios con alimento, o sea, al decir, no solo de pan vive el hombre, que se entiende que subsiste, que existe, que vives, que sobrevive por comer alimento físico, ¿crees que Dios lo tome como un paralelo a lo espiritual? Dependes de lo que sale de mi boca. Sí, totalmente. Sí. El sustento de nuestra alma en sí depende de la palabra. De hecho, uno de los conceptos también, porque lo pensé, que más me ha sorprendido o me ha llamado más la atención, es que Dios no tiene vida, sino que Dios es la vida misma. Y si no está Dios en nosotros, que Él es la vida, estamos muertos. Sí. Entonces, si no está la palabra en nosotros, somos cuerpos que viven, pero que estamos muertos por dentro, y que al momento en el que el cuerpo deje de tener esa vida física precisamente, vamos a morir para siempre. Sí. Y es allí donde totalmente dependemos de la palabra. Podríamos decir lo mismo acerca de la verdad, ¿no? No es que Dios tiene la verdad. Es la verdad. Dios es la verdad. Totalmente. Cristo es la verdad. Sí. O sea, cambia, es verdad. O sea, sí. Si cambias el tiene al es sí. trascendental. Y es que lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que es eso, ¿no? Para filósofos destacados como Descartes, Aristóteles, Platón, siempre la verdad fue un problema. Sí. Siempre fue un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos en el tema del relativismo. Ya. Sí, creo que Descartes leyó un libro que se llama El discurso del método, que es donde lanza su famosa frase, pienso luego existo. Ya. Y que él dice, ahorita que tú decías, empezó a dudar de todo, inclusive de su existencia. Y de ahí viene esa frase en el contexto, ¿no? Y él escribe eso precisamente para mostrar la evidencia de la existencia de Dios. Ya. Pero bueno, siempre hubo un problema porque entrábamos al tema del relativismo. Yo digo que esto es la verdad, aquel viene y dice esto es la verdad, y entramos en un estado relativo.
Que se Ok. entienda lo que no sabe que es el relativismo, que no existen verdades absolutas. Ok. Vamos, ¿no? Sin embargo, vamos a la Biblia y que gente que sabe de estos temas de la filosofía, Ya. que viene, no sé, de un trasfondo comunista y que trae un rollo Che Guevara, ¿no? Un concepto de ese Sí, sí, sí. estilo, o leyó a Sartre, o viene con rollos de Schopenhauer, de Camus, así, pues viene con eso. O sea, no hay significado, no hay propósito, el absurdo de la vida, la vida me provoca náuseas, decía Sartre, acerca de la existencia del hombre, ¿no? Del existencialismo y demás. Y que de repente alguien llegue y te dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El hecho de escuchar, no es que tenga yo la verdad, el cristianismo tiene la verdad, no. Yo soy. Cristo es la Ya. verdad. La verdad es una persona encarnada, De absoluta. acuerdo. Sí. Que pienso yo, ahorita considerándolo, cuando Jesús está frente a Pilato, Ok. ¿te acuerdas antes de Sí, ser sí, sí. crucificado? Creo que Pilato ya tenía esas ideas, esa influencia de los filósofos griegos, ¿no? Sí. Cómo el imperio griego influenció A bastante Roma, sí, claro. en sus conquistas, sobre todo en su manera de pensar y Ujú. demás. Y creo que Pilato tenía ese pensamiento, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y que Ok. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Ya. ¿No? O sea, como que era el dilema de entonces, hasta la fecha, creo, Va, de acuerdo. ¿no? Y Jesús, creo que se Calla. quedó callado después de eso, Ujú. ¿no? Entonces, creo que sí trasciende el hecho de decir, es, lo que tiene. No tengo la Ujú. verdad. Si tengo la verdad es porque Cristo está en mí, ¿no? De Que es la acuerdo. verdad Sí. totalmente absoluta. Entonces, ¿qué hecho confirma que la Biblia es inspirada por Dios? Dijimos la evidencia de la creación, Sí, vidas transformadas de acuerdo. totalmente. Y bueno, en este caso, hablando un poquito más filosófico, pues la verdad de que Dios ha puesto un estándar Sí. con el cual va a juzgar a los hombres, Ya. ¿no? Porque, Brutal, pero sí. ¿sabes? Sucede que el hombre se compara con otros. Vamos a suponer, alguien está en el juicio divino y dice, comparado yo con Hitler, ahorita con Jeffrey Dahmer, que está de moda en Ya Netflix, sé. comparado con Dahmer, Todos somos iguales. ¿no? Yo Ya. soy un santo comparado a este compa, Podemos llegar a pensarlo, ¿no? sí. Y decir, sería injusto que Dios me condene o me mande al mismo lugar que este hombre, ¿no? O que Hitler y demás, porque nos comparamos con otros. Cuando vamos a ser juzgados, o van a ser juzgados, dijo el otro, de acuerdo a un estándar. Ya. Y es aquí por eso, amigos, que nosotros declaramos abiertamente nuestra fe en Jesús, porque nos declaramos completamente incompetentes, Sí. completamente, ah, no sé cuál sería la palabra, para no merecedores, Sí, incapaces, incapaces, indignos, sí, hay muchos. exactamente indignos, pecadores, yo un ex drogadicto, tú un ex homosexual, no es cierto. En una de esas, quién ¿Quién sabe, sabe, cuate. verdad? Sí. Ya ves que una vez dijo Tony Trujillo Ya. que Dios le mostró que si, sí, Ajá. una prédica decía que si él no hubiera Conocido a Cristo. Dios, Ya. él hubiera sido homosexual. Y te soy franco, no a raíz de eso, de lo que menciona este cuate, sino por el grado de perversión. Creo que una vez también ya lo compartí allá en la congregación. Había un grado de perversión muy alto en mí. Vi todo tipo de pornografía, de la más asquerosa, de todo. Y llegó un momento en el que la pornografía normal, si la podemos llamar así, ya Sí. no me satisfacía. Ya no era como que lo chido, lo que me gustara ver, sino que empecé a ver cosas más fuertes. Y llegó un momento en el que eso más fuerte tampoco ya no me llenaba. Y entonces el hecho de traspasarlo de la pantalla a la vida real y comenzar a experimentar con tu cuerpo y todas esas cosas, es una perversión, como lo hablábamos igual antes de comenzar, pues nos lleva a perversiones bien cañonas. Leí en un artículo, ahorita que hablas del porno, Ajá. que segrega la misma cantidad
creo que son hormonas, o sí, Ok. hormonas, ¿no? La dopamina es hormona, Sí, sí. o neurona, No, no sé hormona, si es una ¿verdad? hormona, no sé. Creo que es hormona. Pero una La sustancia. dopamina, Ajá. que es la hormona del placer, Ok, sí, eso sí. que cuando consumes coca. Fíjate nada más. Por eso se vuelve muy Muy adictiva. adictivo, sí. Muy Una vez adictiva. oí una frase, dice, tardas 20 minutos en entrar a la Consumir. pornografía Ajá. y tardas 20 años en salir de la pornografía. Y creo que tiene mucha verdad, porque cómo se batalla. Pero pues volvemos a lo mismo que mencionábamos en un inicio. Esa es otra de las evidencias para mí de que Dios es real, Ok. de que Dios existe, porque Ok. hace ese tipo de milagros. Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Y bueno, la Biblia nos sorprende, ya poniendo un poquito en temas no tan personales, Ujú. pero más prácticas, Va. de cómo Dios habla en el momento preciso. Sí. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, cierta situación. Y te quiero preguntar, si quieres parto yo, para ponerlo como ejemplo. Pregúntame. Voy acá de que, ¿cómo manifestar de que Dios sigue hablando hoy en día? Ok. Sí, está escrito. Yo, Ajá. de hecho, varias ocasiones he mencionado, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee la Biblia en Ok. voz alta. Va. Ahí está registrado. Sin embargo, esto es lo fascinante de tener una relación real con Dios, de que llega un momento en que tienes que tomar una decisión de algo trascendental, algo que va a marcar antes o un después, Ujú. qué sé yo, cualquier cosa, te vas a casar, un trabajo, un viaje, muchas cosas. A mí me pasó ahorita, tomándolo como ejemplo, lo más reciente, en el sentido de que un rema Tan claro, tan ¿no? real, o sea, Ya, de que ok. es Dios, es la misma voz que me dijo, ve y con Ricardo y regresa a casa. Ok. Me refiero cuando me convertí a Cristo. Ajá. La misma voz, recuerdo que estaba dormido una noche en la madrugada y de repente despierto, se me va el sueño, literalmente el sueño, abrí los ojos Sin y sueño. yo soy de que me despierto y todavía me quiero dormir una hora más porque estoy bien rico y estoy así Duras 3 horas y modorro. siento que los ojos los tengo así todavía. Ya. Pero ese día fue sorprendente porque ¡pum! Y Rápido. en cuanto abrí los ojos, un versículo, y yo ni sabía que era versículo, simplemente algo taladrándome aquí. ¿Pero era el pasaje o era El pasaje, perdón, el pasaje de la Biblia, Ajá. no el verso, más bien el pasaje taladrándome aquí. Deuteronomio 2.3, Deuteronomio 2.3, Deuteronomio 2.3. A ver si no me equivoco. 2.3 o 3.2. Pero dice, textual, yo cuando escucho y que aquí estaba y que no se me iba de mi cabeza, me levanto de mi cama, estaba mi esposo a un lado mío, voy a la sala, me siento, agarro la Biblia Ya. y leo Deuteronomio 2.3, y ahorita aquí a ver si lo encuentro rápido. Me sorprende lo que leo y suelto la Biblia. Porque bueno, tú sabes, no, para los que no sepan, yo estuve viviendo en un buen tiempo en el sur de México, allá en la Riviera Maya. Bien, bien padre, que está bien bonito. Pues no, tú fuiste a la luna de miel en Cancún, ¿no? Sí, anduve allá. Sí, te enamoras del lugar, la verdad. Bonito, Sí. bonito. A ver, ¿te dejé 3.2 o Sí. 2.3? 2.3, ¿no? Comentaste los dos, que uno de los dos era el real. 2.3, hasta Ok. suena, 2.3, 2.3. Deuteronomio 2.3, y Dios me habló diciendo, bastante has rodeado este monte, vuélvete al norte. Ya, Cuando yo escucho, vente al desierto. vuélvete al norte, Ajá. suelto la Biblia así, brother. Y supe que Dios quería que regresara acá al Pero es sur, una palabra al norte. fue muy particular para Para ti. mí, exactamente. Ti, claro. Ya. Sí, no, imagínate, no todos los que están ahorita cristianos, Ya todos acá allá no sé, en de Chile. Zacatecas para acá. No, pues vamos a Estados Unidos a ver, de Ya inmigrantes, Dios me dijo. Ándale, sí, No. es muy personal. Y bueno, para que lo entiendan el trasfondo, pues nosotros ya estábamos aquí, estuvimos de misioneros un momento, un buen tiempo en Zacatecas, decidimos ir allá para aventurarnos, a ver si Dios quería hacer algo allá. Ajá. Y después de algunos años, un par de años, de repente, es tiempo de vuélvete al norte. Ya. Y yo supe que Dios quería que regresáramos aquí a la comarca. Ya, de acuerdo. De ahí, esto te digo, fue como mediados de año, ya fue en diciembre.
cuando pasaban unos 5 o 4 meses que me entero que Génesis está embarazada Ok, y dije, tengo que tomar una decisión ya, porque no me dejaba esa palabra, ¿me entiendes? ok. ¿Cómo voy a regresar? Ya sabes, ¿no? Todos Sí, sí, sí. las cosas que empiezas, tenía un muy buen trabajo, estaba en una agencia, estaba viviendo en un muy bonito departamento, unos minutos de la playa, tenía acceso a lugares turísticos nice, padres, gratis, Ilimitado, o sea, estábamos muy bien, o sea, una luna de miel y de repente vuelve al norte, ¿no? Ok. Eh, y dejar Al muchas bonito de cosas. Torreón. Pero, ¿sabes? Torreón tiene algo, No, ¿no? claro. La Es laguna, bello. y como dice la Biblia, por eso somos obedientes, santos seréis porque yo soy santo, por eso. Y estamos aquí de regreso, Va, de ¿no? acuerdo. Entonces, eso para mí en lo personal fue un rema que Dios es real Sí, y que sí, de te acuerdo. dirige y te da un versículo y te habla específicamente. Sí, Bueno, con este ejemplo, algo así que tú digas, Dios me dijo esto y lo hice. Porque fue algo como tú eres ujú. específicamente para mí, ¿no? Wow. Mira, recuerdo un momento, eh, puede sonar muy místico, muy loco, no sé, pero eh, en un momento de mucha necesidad, fue en el periodo de cuando odiaba a mi papá, cuando tenía una situación con él muy fuerte. Total que toda la familia, mi mamá, mis hermanos y yo nos separamos de él. Y la situación económica con mi mamá era muy compleja. Era Sí, así, de plano a veces nos quedábamos en ceros, o sea, nada. Ni para comer. O sea, era así algo bien complejo, porque había deudas y todo ese asunto y se pagaron y bueno, se vendió la casa. La situación era bien compleja. Recuerdo un momento en el que no teníamos literalmente ni un centavo en la bolsa. Y orando, me acuerdo que estábamos orando mis dos hermanos, mi mamá y yo, en la sala de una casa que teníamos en Gómez. orando. Sí, Ok. sí, estábamos orando. Y no recuerdo el momento, pero, híjole, es que suena muy loco, pero de verdad así sucedió. Este, Sentimos de parte de Dios, no me acuerdo quién lo dijo, no recuerdo cómo estuvo el tema, pero sentimos de parte de Dios uno de los sillones de la sala, voltearlo y abrir la tela que cubre la parte baja del sillón. Dijeron, rómpanlo, ábranlo. Y ahí vamos por un cuchillo. La cocina, abrimos el sillón y de verdad es un acto bien loco, Sí. pero encontramos dinero. No eran las cantidades estratosféricas, pero era un dinero para pasar unos días. ¿Cómo llegó ahí? No sé, no ¿Y sé, cómo no sé. supieron que ahí? Es que es lo que no, o sea, no supimos cómo. No nos damos cuenta, o sea, no lo entendemos todavía. Sí. Y recordamos ese momento ¿Cómo fue, y no verdad? nos explicamos. Pero fue un sentimiento muy claro. Fue Algo así algo. como Pedro, ¿no? Oye, que nos están pidiendo los impuestos, Jesús. Bueno, está bien. Para que no Ya. se ofenda, ¿sabes qué? Ve a pescar y lo Ándale. primero que Y agarres, el sácalo. primer pez, vas a sacar 2 dracmas. O sea, ¿cómo? Está muy El loco. primerito, ¿no? Y el pececito bien obediente y quién sabe cuándo se te los tragó Se colgó y ahí. pagan los impuestos. Sí, Algo así exacto. por ahí. Sí. Escuché una historia, ahorita que hablas de que estás sentado ahí sin saber que estás bendecido y pasando una necesidad, ¿no? Sí. De unos hombres en el sur, en el centro, en Centroamérica, Ok. no recuerdo en sí el lugar, pero hay una parte donde el agua salada del mar se une al agua dulce Ok. de una zona. Entonces estos hombres quedaron a la deriva en el mar y pues no sabían, no tenían remos para regresar a donde estaban. Total que andaban ahí a la deriva, ¿no? Entonces llegó un momento en que tenían demasiada sed Ok. y fueron muy tentados a beber del agua del mar. Ok. Y creo que lo intentaron una o dos Mm, veces para probar y no. total que ya pues, desahuciados, si así lo quieres decir, diciendo ya nos vamos a morir. De repente
se dieron cuenta después de mucho tiempo, no sé si alguien les comentó cuando los descubrieron, oye, ya venimos por ustedes, los rescatamos, etcétera, danos agua que nos estamos muriendo de sed. Y la persona, mira para allá. No puede ser. ¿Y qué? ¿De qué estás hablando? Esto es agua dulce. ¿Cómo? Sí. Mira, y ya como que les trazaron la zona más o menos Ok, de ahí allá, para acá es dulce y de ahí para allá y salada. horas No sufriendo es de sed cierto, ok. cuando ahí estaban con el Ya, agua dulce con ok, ellos, se ¿no? quedaron Abajo con de la ellos. primera impresión Algo de así que... contigo, ¿no? Tú Sí, ahí ándale. tenemos mucha necesidad Ya, y sin saber que estaban los billetitos escondidos sí, hasta que Dios te dice, ahí está. sí, Son casos muy loco. tan eventuales, pero tan especiales Sí, y tan inolvidables de acuerdo. que te das cuenta cómo Dios es real y cómo tú puedes depender totalmente de toda la boca que sale, toda la palabra que sale de su Sí, boca. sí, así es. Ok, excelente. Buena esa. Tercera y última pregunta, Manuel. Ok, Ahorita pasando aquí con la tercera imagen, te la lanzo. a ver, échale. ¿Crees en la palabra profética? Sí, sí. Ahorita que lo haces así, a lo mejor tu pregunta sería, más bien, tu pregunta sería, ¿pero a qué tipo de palabra profética te refieres, no? Sí, ¿y a quién la dice? Sí, porque hemos eh, depravado, creo yo, o hemos acomodado tal vez a conveniencia palabra que viene en la Biblia, pero la hemos acomodado precisamente a ello, a nuestra conveniencia. Pero en sí es que se crea una profecía, claro. La Biblia habla de ello en muchos de sus textos. Habla de acontecimientos, cómo Dios explica a sus profetas precisamente con más detalle qué es lo que va a suceder, De los ¿no? eventos de porvenir, ¿no? Exactamente, donde revela de Cristo, donde les da palabra demasiado dura en ocasiones para hablar al pueblo porque tenía idolatría, porque había injusticia social. Por ejemplo, Jeremías, Ya, ya ves que saben que va a venir una nación de lejos con una lengua extraña, pues fieros de rostro, que no van a tener piedad de ustedes, ni de sus esposas, ni de sus hijos, ¿quién quiere escuchar eso? y que la gente se cerraba, ¿no? Sí, de acuerdo. Y que él literalmente les dijo 70 años Y tómala. exiliados. Sí, Y es sorprendente, ahorita hablando de la palabra profética, que según de Pedro 1.19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, todavía lo aclara, ¿no? claro. Que hacen bien en mirar, como Ujú. una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Sí, ¿no? de acuerdo. Sí, Es como si abres la Biblia y es como hacerle la ventana así, ver la eternidad y ver lo que va a pasar. de acuerdo. Tú comentabas el día de ayer, miércoles, que estuvimos en la Ujú. oración, decir cómo es que Dios nos muestra el porvenir y que las cosas se pueden complicar todavía más o se van a complicar más. Sí, ¿Y cómo es que Dios nos llama a nosotros? Tengan paz, lo que ministrabas el miércoles, estamos en sus manos, sí, con Dios todo puede mejorar. Como decía Pastor Patricio, no estamos en crisis, estamos en Cristo, de acuerdo. ¿no? Entonces, Daniel, que lo tomamos como ejemplo, Ujú. cómo empezó a orar, y eso me gusta mucho esa parte. Sí, ¿Por qué? Porque genial. se acordó de la profecía. Ya, sí. Y dijo, Tú harás esto, sí. tú que hablabas de los tiempos, Ajá, y decías, hay que reconocer los tiempos. sí, Daniel reconoció el tiempo de exacto. que Jeremías había dicho en 70 años, y yo creo que él ya anciano comenzó a hacer cuentas, Y dijo, ya, oye, estos ya son 70 años. Sí. Señor, tú dijiste, y de ahí se agarra a Qué orar loco. con todo su corazón. sí, Tú dijiste que 70 años ten misericordia, perdona nuestros pecados, el pecado de tu pueblo. Y así como tú prometiste con Jeremías, Señor, que regresemos a nuestra ya, ciudad de de acuerdo. Israel. Y es cuando desciende Gabriel Sí, y ya. y ella venía, pero se me puso el príncipe de Persia, que es el actual Irán, y hubo Ajá. una guerra
no sé, cosmológica o en el cielo, ¿verdad? Entre esta respuesta de Dios. Porque Dios estaba urgente en decirle a Daniel qué iba a pasar. Porque él ya estaba pensando, estuve leyendo, investigando con ese tema del exilio y el regreso a Israel. Y es que Daniel seguramente pensaba que al terminar los 70 años y regresar, venía el Mesías. Ok, sí, se confundió, sí. Entonces él estaba muy atento al porvenir, al futuro. Ajá. Entonces por eso también decía, regresamos a Israel, viene el Mesías y se acaba todo oposición o extorsión de extranjeros. Ya habían sufrido con los asirios, ahora con los de Babilonia, estuvieron con Egipto, ya sabes. Entonces decía él la esperanza, ¿no? Que hablábamos de Cristo, que lo estamos esperando, estamos en esa expectativa, porque sabemos que se va a acabar todo el mal de todo, ¿no? Enfermedad, etcétera. Y Daniel estaba, pienso yo, considerando esa parte. Regreso a Israel, regresamos, regresa el Mesías y se acaba la opresión. Entonces ora de esta manera, pero basado en una profecía, en la palabra profética más segura. De acuerdo. Hoy tenemos palabra profética muy segura y podemos orar en base a eso. Padre, tú dijiste esto, Padre. Sí. Señor, tú dijiste que aquello y que esto y que lo otro. Y tomamos mucha esperanza. Sí, de acuerdo. No sé si te pasa a ti ahorita que hablabas previamente acerca de la oración. ¿Cómo es que Dios te permite ministrar y nutrirte a ti mismo en esa administración? Sí. En el sentido de que tu declaración es recordar y citar las promesas de la Biblia. Sí. Que comienzas a recitar o a hablar lo que está escrito. Es que Dios dijo esto, mírenlo. Exacto. ¿No? Tú, por ejemplo, ¿cómo le dirías a alguien, mira la palabra profética? Porque la pregunta era, ¿crees en la palabra profética? Y comenzaste así. Bueno, yo sé por qué. Porque confundimos la palabra profética con alguien que dice, yo soy te voltea a ver y te... Sí. Que, bueno, al menos yo creo que existe todavía esa confirmación. Puede ser, sí. Que no necesariamente está en la Biblia, o sea, no quiere decir que sea la norma, porque mucha gente puede tomarlo como norma. Sin embargo, Dios se puede valer desde mi lente y mi experiencia de decirte algo que puede ocurrir en tu vida. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de casarme, años antes de casarme, estoy hablando como unos 5 años antes de casarme más o menos, sueño con la que hoy es mi esposa. Sueño con Génesis. Ni siquiera la pretendía, ni siquiera por aquí me pasaba que tuviéramos alguna relación. No éramos amigos, no nos escribíamos nada, y de repente sueño que yo estoy parado con una Biblia enfrente mía y hay pura gente. Me acuerdo que eran personas grandes, líderes que pues, conocemos, estaban enfrente de mí. Y mi esposa, bueno, la que hoy es mi esposa, veo de repente que aparecen unas manos porque digo, vamos a tal pasaje, por favor. Y se meten unas manos, me agarran la Biblia y empiezan a buscar el pasaje y me dicen, aquí está. Y en eso volteo y era mi esposa. Y me desperté. Recuerdo que un día, había pasado ya algún par de días, y en ese tiempo estaba famoso apenas el Messenger, Facebook. Ya estábamos dejando... Ya revelaste. ¿Cómo se llamaba el otro? El Metroflog, ¿cuál será? No. También era Messenger, ¿no? Bueno, que mandaba zumbidos. Era el Messenger, sí. Bueno, sí, por sí, ahí, sí. antes un de chat. eso. Sí, ya, no. Ay, cuate, ya nos te exhibiste, cuate. Y le escribo porque vi que estaba conectada. Y me acordé. Y le dije, oye, fíjate que te soñé, y le conté. ¿Te vas a casar conmigo? ¿Qué crees que signifique? No. Qué loco, Y yo tampoco sabía qué onda, ¿no? Y le dije, fíjate que soñé esto. Y me dice, ¿qué crees que signifique? Y le dije, no sé. Gloria a Dios. Y yo ahora entiendo a qué se refería. O sea, en el sueño tú no entendiste que te ibas a casar con ella. Simplemente la soñaste. Es claro y evidente que era mi ayuda ideal para lo que Dios me está llamando. Por ejemplo, me recuerdo una vez estaba en Zacatecas y estaba orando, y es un momento que estás en un éxtasis, en el sentido no de que ves cosas así, sino que escuchas a Dios claramente, te está diciendo algo.
Ujú. Recuerdo que en una de esas ocasiones yo le decía, Padre, estoy muy agradecido por lo que estoy viviendo, te agradezco. Y claro, escuché una voz que me dijo, y apenas estás comenzando. Ok. Así, ¿no? Y eso me alborota tanto, al tal grado de que quise experimentar algo similar para que creciera esa expectativa y esa esperanza Ujú. de apenas estás comenzando, ¿no? Ok. Y orando, de repente, leyendo la Biblia y orando, escucho una voz que me dice que me va a llamar a la enseñanza. Ok. Clarísimo, fue muy claro y yo me Ah, emocioné cuando me dijo, Dios esto, ¿no? Yo quiero wow. hacer esto contigo, quiero usarte. Y estás hecho para esto, Y cuate. luego pasa, Ya. bro, que vengo en esas visitas aquí a Torreón Ajá. y voy a jóvenes, invitan a un predicador, creo que era Jorge Estrada, Ok. y estaba ministrando y de repente, creo que apenas iba a comenzar su prédica y empezó a mirarnos así a todos. Y yo estaba sentado con mi Biblia, la tenía aquí en mis pies y se me queda viendo y me dice, ponte de pie, tú, soy el de la Biblia, ponte de pie. Y me dice lo que te acabo de decir. Wow. Oye, dice Dios que tú vas a ser un maestro. Toma. Pues una confirmación, ¿no? De Y que acuerdo. ibas, y otras cosas que añadió que me movieron Ujú. sentimentalmente, emocionalmente, en una manera positiva. Claro. Y yo dije, Dios sigue hablando. Sí. Entiendo tu sentir que la palabra profética, porque hay mucho charlatán hoy en día. De acuerdo. Sí. Definitivamente que la gente que escucha ese tipo de Ajá. personas ven, pues tristemente, que el cristianismo puede ser una manipulación De acuerdo. debido a estas personas. Sí. Y es que mucho depende de nosotros. O sea, tenemos el fundamento, tenemos la profecía en sí en la escritura. Y si somos engañados, creo que es mucho responsabilidad nuestra. Por el hecho de que ahí está la palabra revelada a fin de cuentas. Y si somos engañados es porque simplemente no ponemos un fundamento, no nos ponemos a estudiar la escritura simplemente. Y pasamos pues como analfabetas espirituales en esta vida, pretendiendo que sí conocemos. Pero pues como bien lo dices, Algo comentabas en una predicación con respecto al ignorante y al que no lee. ¿Me lo puedes reforzar? sí, ¿cómo va la frase? Es el, el que no quiere leer no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Este, creo que es muy real. O sea, tienes la información allí. Ahí está la revelación en este caso de Dios mismo. Pero el que no la sepamos o el que no se nos revele en muchas veces es porque yo no tengo interés precisamente en adquirir esa sabiduría, en adquirir ese conocimiento, por el hecho de que me rehúso pues acercarme al estudio de la palabra y todo ello. Y yo no tengo ninguna ventaja sobre aquel que no sabe leer, simplemente por el hecho de que no me acerco a conocer precisamente esa edad. ¿Crees que es por la cultura de la nación, de la sociedad? ¿O crees que el ser humano es un poco negligente o muy negligente en cuanto a lectura y estudio? ¿O Pues es crees que multifactorial. Yo no, en México, vamos a ponerlo como ejemplo, este, culturalmente no somos un país que lee, pero también hay personas muy lectoras. Entonces sí, no podemos encasillar a que el mexicano no lee, sino que ciertamente tiene que ver con los hábitos de familia incluso. Francamente ahorita no leo todo lo que quisiera, como lo que leía cuando era soltero, pero adquirí ese hábito por el hecho de que yo veía a mi papá leyendo. Tiene un montón de libros el cuate, de historia, de novelas, poesía, todo eso. Pues agarraba de repente y me lo chutaba, me iba a la biblioteca, de repente no me salía de la biblioteca hasta que me acababa el libro y cuestiones así. Pero ciertamente eh, pues fue por el hábito de alguien más que me lo, te de inculcó? forma indirecta, porque nunca me dijo ponte a leer, simplemente yo lo veía. ¿Es aceptable, Manuel, para ti, Ujú. que un cristiano
desprecie, si así sea, no, más bien menosprecie Ajá, el estudio de la Biblia. En el hecho, ¿a qué me ok. refiero menospreciar? No que sea para él la palabra netamente algo religiosa, algo Ujú, irrelevante, no, ujú, sino simplemente porque no se estudia, vamos, o ok. espera que alguien se la lea, porque inclusive sabemos que hay gente que ni siquiera la lee, que se declara abiertamente cristiana. Ujú. Te, te Uy, mira, no quiero ser tan brusco en el concepto y tan tajante como lo he escuchado decir que aquel que no lee la Biblia realmente no es un cristiano. Este, pero ciertamente pudiéramos decir que es una mesa con tres patas, o hasta con dos incluso. No hay estabilidad, no hay un fundamento. En su corazón puede creer y por la misericordia de Dios puede encontrar la salvación, pero eso le priva de muchas bendiciones. De hecho, la Biblia nos menciona que hay gente que va a ser salva, pero va a perder recompensa por las motivaciones de su corazón, por la falta de estudio, por la falta de dedicación, porque hay personas que están a la mesa, por ejemplo, los apóstoles, hay personas que están a la mesa con Cristo y al mismo tiempo hay un Judas y al mismo tiempo hay un Juan, un Judas que traicionó a Cristo y un Juan que se acurrucó en el pecho de Jesús y escuchó palpitar su corazón. Entonces, en la misma mesa puede haber personas tan distintas, con un grado de compromiso tan variable, que, pues bueno, ahí sí ya, sí es negligente, sí hay pérdida de recompensa, pero pues ahí está el llamado, ¿no? De que, pues, a forzarnos, a meterle ganas y hay bendición. Y Dios pone el querer como el hacer y Dios te va instruyendo y le vas tomando gusto y te vas apasionando del tema de estudiar la palabra, porque Dios te revela algo y no te quedas conforme y quieres más y quieres más. Este, pero yo creo que sí hay salvación, te digo, Sí, ok, sí, estoy pero de acuerdo en esa ujú, parte. De hecho, creo que una de las características tan evidentes para una persona que tiene un encuentro con Cristo en sus inicios ujú, es que ama la Biblia, totalmente. ama la lectura, quiere Ajá, saber, quiere entender. Vamos, un bebito para crecer necesita su leche y está pegado todo el día al seno de su madre. sí. Creo que de la misma manera, al menos en mi experiencia, ah, lector para nada, antes de Cristo, por Ujú, supuesto, pero cuando tengo un encuentro real, tenía mucha hambre. ya, de Iba acuerdo. a todos los servicios, al de mujeres inclusive, al de hombres. Los domingos que antes habían dos reuniones en la mañana y en la tarde, iba a los dos porque quería escuchar, quería Wow. aprender, anotaba todo, porque tenía Mm, mucha hambre de Dios, ya, de acuerdo. mucha hambre de su palabra. De hecho, hemos comentado cómo no puedes tú separar amar a Dios y no amar a su palabra. Sí, totalmente. No recuerdo quién lo mencionaba, pero es tan, falta de coherencia, pues, en decir que amo a Dios y no le sirvo, pues, en algo. No hay conexión en esas dos actitudes, en decir amo a Dios, pero no le agradezco, pues, o no le sirvo, porque tener esa actitud es como realmente no darnos cuenta de dónde Dios nos salvó. Porque cuando te das cuenta de lo que Dios hizo, o sea, tratas de agradecerle realmente con todo tu ser. Y le amas por el hecho de que, insisto, te das cuenta de lo que Dios hizo contigo. Te salvó de la muerte. Te salvó de tener una vida en perdición, de error tras error, de mucho dolor, de tener una vida en oscuridad. O sea, Dios te salvó de todo eso. Y cuando te das cuenta de eso, no hayas cómo agradecerle. O sea, es como alguien en situación de calle que tú le entregas algo, o sea, lo sacas de la situación de calle y lo metes en un palacio. O si el cuate, creo yo, si fuera esa mi situación, yo no haría
cómo poderle agradecer a esa persona que me sacó de la situación de calle y me puso en una situación de mucho privilegio. Pues es eso mismo hizo Cristo con nosotros. Estábamos anclados a la muerte. No teníamos escapatoria, no había forma de que pudiéramos salir de nuestra condición, pero Cristo nos salva, nos salvó y nos trajo en una situación de mucho privilegio, donde somos hijos de Dios a fin de cuentas, y no sentirse agradecido por eso. Híjole, siento que si eso sucede en mi vida, todavía no me amanece, todavía no agarro el 20 de lo que pasó. Para ir concluyendo, Emanuel, como pecadores entendemos, porque muchas veces lo ligamos a hacer cosas malas siempre, ¿no? Que sí, es verdad, Sí, pero más que nada la definición en su original es cerrar al blanco. sí, Podríamos traducirlo o mencionarlo como equivocarte, sí. un hombre que se equivoca siempre, Ajá. por así decirlo, ¿no? Ujú. Ya ves que el cristianismo era comparado antes los del camino, Ya. porque Cristo dijo yo soy el camino, etcétera, ¿no? Ujú. Y entendemos que vamos en un camino, que Cristo es el camino y no nos desviamos a la derecha ni a la izquierda y seguimos ese rumbo. ¿Por qué comento esto? Porque ciertamente nos equivocamos. Y a lo que voy es con esta pregunta. ¿Tú crees que Dios llame a las personas a que conozcan su palabra y tengan el efecto de la misma en sus vidas? No necesariamente, o más bien, sí necesariamente para depender de lo que sale de la boca de Dios, pero en el sentido de equivocarnos menos. Sí. Por ejemplo, Ajá. la Biblia compara el conocimiento con luz, ¿sí? La exposición de tus palabras alumbra. Ujú. Y la ignorancia con tinieblas. Entonces, creo que dentro del corazón de Dios, más que transmitir sus ideas para que las aceptemos sin cuestionarlas, ¿verdad? Alguien podría decirlo así, más bien es un acto tan considerado de compasión y misericordia porque quiere que nos vaya bien. Sí. Por eso es, léela, De acuerdo. para que te vaya bien, para que Sí. seas sabio, para que la discreción te guarde, para que seas inteligente, para que no seas un simple en tu manera de pensar y vivas una vida plena. Sí. Definitivamente. Entonces, es eso. ¿Tú lo ves de esta manera también? Sí. Mira, como compartías ahorita, cómo fue tu manera de darte cuenta que tu esposa era la persona correcta. Y es poco usual, ¿no? Que alguien tenga una revelación así de esa manera. En mi caso, no fue así. De hecho, sucedió de una manera en la que no recomiendo que nadie lo haga, pero me pasó a mí. Al mes, más o menos al mes de conocer a mi esposa, yo le comento, ¿sabes qué? Sin ser novios ni nada, o sea, ni siquiera amigos tal vez, o apenas pues tenemos un mes de conocernos. Digo, tú me gustas para casarme contigo. Y pues ella se asustó. Pero, y no haciendo largo la historia, pues tenemos ya 13 años de casados. 13 años. 13 años. Pero se escuchó 3 años. Ah, perdón, 13 años de casados. Felices, ¿verdad? Sí, ya. Te va a ver, Aleli, ¿eh? ¿Mandé? Te va a ver, más vale que... Sí, no, y sí, y ella lo sabe. Ya que voy con todo esto, tuve la seguridad al mes de conocerla de que ella era una persona correcta para que yo me casara por el hecho precisamente de seguir la palabra. Porque siempre quise casarme. Desde muy chavillo siempre fue una de mis... Me quiero casar un día y quiero tener hijos y todo ese rollo. Y siempre que había una prédica, un contenido de escritura o algo que hablara del tema, yo paraba oreja y me ponía mucha atención. Y siempre escuchaba consejos. Y que la chica sea esto, y que la chica trate de tal manera a sus papás, y que la chica sea comprometida en la congregación, y que la chava le interese la escritura y todo ello. Y veía muchos requisitos, pues, o muchos consejos, vaya, que la chica correcta tuviera para que te pudieras casar con ella. Okay. Y al momento en el que conozco a Lely, me acordaba, no es que tuviera un checklist, mucho menos,
pero sí me acordaba, como el consejo divino, ¿no? exactamente. Mira, estas son las características. Exacto. Okay. Y sí, de que cómo trata a sus papás. Y yo veía cómo los respetaba, cómo pedía permiso a ellos para todo, cómo era comprometida en la congregación, una chica de ministerio ya con algunos años, cómo a veces algunas instrucciones que se le daban ahí en la congregación tal vez no le gustaban mucho, pero las acataba. Y tú dices, wow, o sea... no había visto esas cualidades en otra persona. Okay. Y eso me llamó mucho la atención. Y por eso le dije, sabes que yo me quiero casar contigo. Y pues te digo, primero se asustó, pero ya después cayó. Bueno. Sí, y es a fin de cuentas lo que tú mencionas. La palabra te salva de cometer errores. Te da consejo. Sí, te da consejo de vida. Es totalmente. Que Dios es nuestro creador, sabe lo que nos conviene. De acuerdo. Y por eso nos da su consejo. Sí. Definitivamente. Sí. Pues te agradezco, Manuel. El tiempo aquí, charlando contigo, lo podemos hacer muy largo, sí. Porque está bueno el tema. Ya, sí. Pero bueno, vamos a concluir de esta manera. Y bueno, otra vez agradeciéndote, gracias por compartirnos, nos bendices mucho. Igual tú lo sabes. Tu cortesía, tu amabilidad. De hecho, mira, ahorita para no ser tan palero, se dice así. Me acuerdo ahorita que dices de Aleli, yo te miraba muy súper, hiper enamorado de Aleli. O sea, me acuerdo que una vez te dije yo, estás enamorada, brother. Una vez saliendo un viernes de un servicio y tú volteaste a verla y suspiraste y dijiste, demasiado. Wow. No me acuerdo, yo te miraba, Manuel, yo te miraba a ti, me acuerdo, y te me haces una persona tan llena de Dios. Wow. Te lo digo delante de Dios. Él está tan lleno de Dios, del Espíritu Santo. Y una vez se lo dije a Martita, en ese tiempo que era decán. Le dije, volteé a verla. Porque yo te miraba así, que ibas con Aleli, bien feliz y siempre con una sonrisa. Y le dije a Martita, oiga, él está tan lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo estaba nuevo, brother. Tenía 1 mes, 2 meses ahí en la congre. Órale. Y me impactaba mucho tu semblante, la verdad, te lo digo. Wow. Y siempre muy amable, Manuel. Muchas gracias por eso. Muy amable, muy cortés, muy... Te bendigo por eso. No, pues gracias por muchas gracias. No, a darle, bro. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Bendiciones.